entre los medios de comunicación. Porque yo ahora no se coloca para estudiar ideas hayekianas en el universo fintech. Adelante, doctora, muy buenas tardes para todos, muy buenos días. Saludando el evento maravilloso, Rosamé, muchas gracias aquí desde Colombia, compartiendo también en otras claves de libertad que esperamos pueda animar la reflexión de este evento y seguir animando otras reflexiones que se vienen al futuro sobre el mundo de la libertad y esta sociedad descentralizada, global, en la que estamos cada vez más aceleradamente encontrándonos. Voy a compartir mi si ya se está viendo. ¿Sí? Perfecto. Listo. Mi propuesta, mi idea es podernos llevar hacia la reflexión de cómo las ideas hayekianas nos están llevando a una sociedad cataláctica. Y esto va a ser muy importante para tratar de entender cómo este tema fintech, que se ve como un poco, digamos, técnico de finanzas, termina, digamos, creando unos nuevos paradigmas sobre la relación entre los seres humanos, no solo en nuestros países, sino en general en los individuos. Entonces, lo primero, digamos, es entender un poco de dónde venimos, este mundo centralizado. Aquí estoy poniendo un caso específico que es Colombia. Un pueblito en el que yo viví mucho tiempo, se llama Guaduas, Cundinamarca. Yo soy de Bogotá, pero hace muchos años dejé de vivir en grandes ciudades por muchas razones, la posibilidad que da Internet también, la comodidad de poder tener un trabajo remoto, digital, con los clientes y también la posibilidad de disfrutar, digamos, espacios maravillosos. Pero en un pueblo cualquiera de América Latina, digamos que no es una gran capital, tiene una de dos opciones. En Colombia teníamos el Banco Agrario, la Caja Agraria, y tenemos, digamos, en este caso, el banco más grande de Colombia. Cada vez estamos construyendo más, pero esta es la realidad, digamos, de los pueblos. Y es el acceso al crédito en un pueblo está determinado por el cupo de crédito de la banca estatal. ¿Sí? Pongan ustedes 1.000 millones de pesos en este pueblito, hagan la cuenta 4.000 pesos el dólar, y lo que podía dar él o los banqueros si tenían o no sucursal en el pueblo, y esto era 2.000 o otros 2.000 millones de pesos. Entonces, la habilidad financiera principal de nuestros empresarios en estos pueblos era poder ser amigo, compadre, padrino, amigo del gerente del pueblo, del gerente del banco estatal o del gerente del banco, digamos, de la sucursal bancaria, porque así se accedía, digamos, al mundo financiero. Era unas finanzas que iban desde la banca central a este tipo, y con bancos, digamos, con unas barreras de entrada muy poderosas, muy altas, a un mundo en donde hoy tenemos básicamente, y viene una revolución enorme, distintos tipos de servicios financieros en la palma de la mano a través del celular. Pero es importante reconocer este tema porque estamos hablando de la concentración de poder, la creación de jerarquías, de clientelas y, por supuesto, digamos, de cómo este mundo de la tecnología a través de los incentivos financieros va a ir rápidamente evolucionando y quitándonos y transformando también las relaciones de poder en el interior de los pueblos, no solamente las grandes ciudades. A mí me gusta decirle mucho aquí a la gente del mundo fintech que el mundo fintech no es para Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. El mundo fintech es principalmente para estas regiones donde va a cambiar ciertamente la relación de poder especialmente. Entonces aquí quiero contar 4 ideas claves de Hayek, que a veces nos dicen que somos muy teóricos por estar utilizándolas, pero digamos, es en estos espacios donde tenemos que poder animar ya no solamente a los profanos, sino a los especialistas, los que han recorrido un poco hablando de libertad, para que podamos mirarnos y animarnos entre todos a hacer algunas reflexiones sobre autores que conocemos y queremos reconocer. Un elemento fundamental, el descubrimiento individual y el awareness de oportunidades. Pongo awareness en inglés porque me parece que es más completo que la conciencia.
El otro elemento que es muy importante, que es el dinero es un adjetivo, y esta es una medida de intercambiabilidad de los objetos. Y pensemos que la sociedad, cuando es más potente, más posibilita los intercambios entre las personas. Entonces, yo sé que mucho de nuestra lectura liberal es pensar cuánto le vamos a quitar de poder al Estado, ¿cierto? A los gobiernos y tal, pero tiene que haber otro elemento en esta conversación y es cómo aumentamos la intercambiabilidad entre los individuos. Y ahí hay un elemento de descubrimiento, el triángulo hayekiano, y por último este que es como esta reflexión final de la sociedad cataláctica. Aquí Hayek nos está haciendo una reflexión, la competencia como descubrimiento. El que no haya leído este texto lo recomiendo enormemente, no solo porque ayuda mucho en términos de comprensión económica, sino adicionalmente en términos de empoderamiento personal. ¿Sí? La competencia económica exhibe un método de descubrimiento de circunstancias temporales y particulares. Es un elemento epistemológico y nosotros ahí sabemos que entre más clarificamos el debate epistemológico del rol del mercado, podemos diferenciar claramente frente a otros intentos de control que no comprenden cómo hay conocimientos que el ser humano recoge solamente cuando está en interacción con otros. Entonces, el conocimiento, decía Hayek, del cual estoy hablando, consiste en gran manera en la habilidad de detectar condiciones y en la habilidad de que los individuos puedan usarlas efectivamente cuando los mercados les dicen a aquellos qué tipos de bienes y servicios son demandados y qué tan urgentemente. Me imagino ustedes también debieron haber vivido este tema, que cuando fue el proceso de la pandemia, hubo mucha gente que rápidamente empezó a descubrir que había unos temas de una demanda específica y orientó sus recursos, puso a hacer mascarillas de todos los tipos, pero porque no había un plan de gobierno que podría reaccionar con presteza en todos los puntos en donde la humanidad empezó a necesitar cosas y diferentes tipos de elementos para reaccionar. Esta adaptabilidad en tiempo y circunstancias única y exclusivamente dada por el sistema de mercado. Pero ahí hay un elemento que es adicionalmente más interesante y es, nadie sabría cuál podría ser el rol de cada uno en esa circunstancia. Yo tengo una amiga que a finales de octubre del año pasado, septiembre, octubre, con la pareja, dijeron, creemos que puede ser una oportunidad de negocio tener mascarillas de tela con estampados navideños. Y compraron, en septiembre, compraron tela de estampados navideños y cuando llegó Navidad, ellos online en Mercado Libre hicieron una promoción enorme y les fue muy bien. Ellos son ingenieros de software y nadie se habría imaginado, habrían terminado metidos en un negocio de telas a punta del descubrimiento de una oportunidad. Ahí el punto más interesante no es el descubrimiento solamente del mercado, sino es el descubrimiento de nosotros mismos frente a esas circunstancias y reconociéndonos a nosotros o no como los ejecutores de oportunidades que otros no son capaces de descubrir. ¿Sí? Aquí hay un tema que me encanta, Acres de Diamantes. Es para mí uno de los libros que más deberíamos promover en el conocimiento de la economía. Yo lo uso en las clases que doy a mis estudiantes, los pongo siempre a leer Acres de Diamantes de Russell Conwell, porque es un libro del siglo XIX, finales del siglo XIX, que precisamente, además de que ayuda mucho a entender la transformación de los paradigmas en las escuelas de economía, porque va de pensar que la riqueza estaba en los diamantes, a poco entender que la riqueza estaba en la demanda de los consumidores. Y termina, digamos, el libro de Conwell hablando, por ejemplo, de cómo uno de estos, creo que es Vanderbilt, uno de estos magnates neoyorquinos, se compra una tienda de sombreros en quiebra y para poderla sacar de la quiebra, dice, vamos a empezar a ir a ver a las mujeres en el parque de Nueva York. Y entonces él empezó a pensar en qué mujeres pienso, en qué mujeres me identifico, es decir, a cuáles mujeres les quiere resolver o cuál es el mercado de esta sombrerería que necesito recuperar hacia adelante. Y él dijo, y está escrito en este libro, él dijo, las mujeres que caminan como si fueran dueñas
de la calle, con la mirada alta, con el garbo, los sombreros de esas mujeres son las que nosotros vamos a producir. Y eso es finales del siglo XIX, todavía Drucker no había, con su influencia de escuela austriaca, no habría acuñado el concepto de marketing, pero efectivamente era este tema de el descubrimiento es el que hace el negocio, ¿cierto? John Chisholm, que es un gran empresario, libertario, inversionista, tiene un libro precioso, que se lo recomiendo, Desata tu compañía interna, y él también empieza a hablar de cómo es la atención cuidadosa del empresario el que le permite hacer florecer esas necesidades o estas formas de satisfacer las necesidades, ¿sí? Las cosas que yo soy capaz de descubrir no me dicen únicamente algo sobre las cosas, pero también sobre mi habilidad para descubrir. Y esto va a ser muy importante porque en la reflexión que quiero proponerles hoy sobre lo que está haciendo esta revolución de fintech, lo que está pasando en el mundo fintech, de esta descentralización del poder financiero que cada vez va a estar más conjugado, quisieran, con los gobiernos, pero hay otros sistemas, es que al final lo que va a haber es un gran proceso de autodescubrimiento, que con pretexto de las oportunidades fintech, llámenlas bitcoins o factoring o tarjetas tipo tarjetas sin banco o bancos sin tarjetas o todo lo que quieran. Lo que se viene es un gran descubrimiento, no solo de las oportunidades hacia afuera, sino de las habilidades de nosotros mismos para descubrirnos en el marco de esta transformación, ¿sí? Aquí es un poco esta historia que redacta, que trae también John Chisholm, no la quiero, digamos, recoger, es simplemente, digamos, de Acres de Diamantes, donde efectivamente, digamos, el dueño de una tierra le dicen que lo más importante para ser rico es tener unas minas de diamantes, y entonces él empieza a averiguar todo eso sobre qué es un diamante, deja su casa, termina muriendo en Gibraltar, se suicida en Gibraltar y resulta que ahí donde estaban los diamantes. Entonces viene uno de estos temas sobre cómo descubrimos oportunidades alrededor de nosotros. Y esto va a ser también muy importante en la forma en que tenemos para inspirar el tema de la libertad, porque también en mucho del debate de la libertad, al reconocer que tenemos que controlar al gobierno, a veces nos desempoderamos a nosotros mismos, quitamos fuerza la capacidad de nuestra propia acción y de nuestra propia capacidad de descubrir temas y procesos. Entonces, uno de los temas que también me gusta el tema de Acres de Diamantes es reconocer la posibilidad del cambio en los espacios donde estamos. Y eso, si ustedes decían, bueno, lo que pasa es que antes yo vivía en un pueblito que es como Guaduas y el acceso al crédito se lo da porque usted es amigo, sobrino, ahijado, ¿cierto? De los gerentes del banco, resulta que hoy no va a ser tan cierto, no va a ser necesariamente tan rápido, pero no necesariamente tan lento en términos de las evoluciones que estamos viviendo. Por ejemplo, yo estoy desde La Ceja, Antioquia, al lado de Medellín, conversando con ustedes en Cusco, Perú. Es probable que vivamos unos cambios y esos cambios los notemos mucho más en países como los nuestros. Y en esto tenemos que empezar a recuperar más el entusiasmo por la libertad, ¿cierto? El siglo XXI va a ser un siglo de descubrimiento, pero no va a ser un siglo del descubrimiento porque tenemos a Google. Es un siglo del descubrimiento porque en el proceso de comprender y de usar a Google y de usar todas estas fuentes de tecnología, nos vamos a encontrar a nosotros mismos revisando nuevos caminos, asumiendo tareas que no creíamos que íbamos a asumir, conociendo gente que no sabíamos que deberíamos conocer, ¿cierto? Y entonces el mundo se va a convertir más en este mundo híbrido donde la información formal, la que encontramos en Google, va a ser muy importante, pero la informal, cómo nos estamos encontrando en estas reuniones o en los encuentros presenciales y cómo los articulamos dentro de nuestras propias vidas y experiencias va a ser fundamental, ¿sí? En ese proceso, lo que ahorita empieza a hablar, digamos, todo este auge de habilidades blandas, las habilidades blandas son la otra manera de todo este proceso para recoger información, comportarnos con los demás, crear, digamos, relaciones armoniosas, equipos potentes, ¿cierto? Va a ir de la otra mano de la posibilidad enorme de la información que sí podemos compartir y organizar.
Y esa otra que no podemos compartir y organizar, que tanto hablaba Hayek en el tema del descubrimiento, pero que se asocia en la mente de los demás en la experiencia que tenemos con nosotros. Temas tan sencillos, por ejemplo. Esto no sé si ustedes tienen en Perú y en los otros países, pero hay un tema que en Colombia se llama la limonada de coco. Y hace unos años era un chiste, porque cuando alguien le pedía algo que era difícil o imposible, uno le decía, no quiero una limonadita de coco, como mostrando un absurdo. ¿Cómo usted puede pedir una limonada de coco? Eso es un absurdo. Pues resulta que alguien en Antioquia le dio por empezar a hacer limonadas con coco y entonces lo llamó limonada de coco. Y en Antioquia empezó a haber hay una proliferación de limonadas de coco increíbles. Y en estos tuvimos una conferencia de Liberty International en agosto aquí en Medellín, y un amigo, Esteban González de México, le encantó la limonada de coco. Dijo, pero es tan fácil, en todo el planeta hay coco y en todo el planeta hay limón, ¿por qué a nadie se le había ocurrido antes hacer una limonada de coco? Efectivamente, no es solamente un tema de innovación y descubrimientos potentes. Alguien en algún momento se tuvo la suficiente confianza como para cometer la herejía de mezclar coco y limón y darle a los demás semejante producto. Ese proceso lo vamos a vivir cada vez más fértil alrededor nuestro, con todo y que las instituciones políticas van a hacerlo más complicado. La interacción que estamos viviendo, la multiplicación de redes que estamos viviendo a través de temas digitales y no digitales, nos está permitiendo tener conversaciones que tienen unas combinaciones potencialmente maravillosas para el bienestar de la gente. Y aquí es donde quiero volver a poner énfasis en el tema del descubrimiento, pero para poder ir apuntando hacia este elemento del descubrimiento en términos de la sociedad cataláctica, que es esta frase, es esta expresión de Hayek, pero que la voy a ir explicando cada vez más adelante, y es, los holandeses en el siglo XVII era una sociedad altamente cataláctica, el descubrimiento era como un deporte nacional holandés, ¿cierto? Montaban sus barcos mercantes, ¿sí? Ponían al primo, al tío, al hermano, se quedaba el sobrino atendiendo la carnicería, el otro atendiendo tal cosa, tal. Entonces unos se quedaban en el puerto y los otros iban y navegaban. Y después volvían los que navegaban y se iban los otros y empezaron a crear rápidamente una flota mercante increíble, cubriendo rutas y siempre con ganas de crear nuevas rutas. Y eso fue un tema fundamental, porque la cantidad de barcos que empezaron a producir tenía que ver con el arreglo que estaban desarrollando ellos para poder crear esos barcos. Y fue el nacimiento de la bolsa de valores. Mises decía, si usted quiere saber qué tan capitalista es una sociedad, mire cómo tratan a su bolsa de valores. Una sociedad donde la bolsa de valores no tiene entusiasmo, no hay vitalidad, la gente no comparte riesgo y oportunidades, pues entonces es una sociedad poco capitalista. Una sociedad que tiene eso muy anquilosado es una sociedad que está impidiendo la cooperación pacífica y sobre todo el descubrimiento conjunto de oportunidades y riesgos. Los holandeses que estaban por el mar buscando, trayendo café, cacao, especies, maderas, de todo, pues obviamente en esa sed de compartir conocimientos, experiencias y inventarios, también compartieron riesgos y oportunidades creando la bolsa de valores. Entonces, ese es un tema que se dio por arreglos pacíficos entre los seres humanos, ¿sí? La gente habla mucho de la revolución industrial, pero la revolución industrial, si ustedes ven un balance general, es solamente un incremento explosivo de los bienes de capital. Aumentó en el balance general la columna de los activos. Vimos más barcos, vimos más bodegas, vimos nuevas fábricas, vimos más telares, empezamos a descubrir el tema del maquinado de vapor, habían más telescopios, más microscopios, más lentes, más gafas, más química, en fin. Pero todo eso que hicimos en el lado de los activos fue por una cosa maravillosa, y es la expansión masiva de los derechos de propiedad que se permitió a través de las bolsas de valores. Muchos de los enemigos de la libertad hablan acerca de la concentración de la riqueza.
los grandes momentos del capitalismo se han dado por una expansión masiva de derechos de propiedad asociado a personas jurídicas que van desarrollando a partir de la cooperación de sus esfuerzos conjuntos activos cada vez más impresionantes y maravillosos. Lo que hubo en la revolución industrial fue también esa expansiva masiva de derechos de propiedad porque se facilitó la digitalización de esos activos. La digitalización significa, había registros de las cuentas, la contabilidad era una habilidad extendida en los países holandeses, incluso Benjamin Franklin, en su autobiografía tiene un relato sobre eso. Dice, es como en este momento saber de software, o sea, los andeses, las mujeres holandesas sabían contabilidad y eso les permitía organizar sus relaciones pacíficas con los otros, ¿cierto? Lo que yo tengo con otra persona, lo que otra persona me debe a mí y lo que entre varios estamos construyendo en conjunto. Y eso adicionalmente, digamos, con un sistema de registros más público, que era el tema de la bolsa de valores. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema donde no es solamente, y esto lo estaba poniendo un poco por el tema de cuando hacemos un gran énfasis en la invención, el avance de la tecnología, si no vemos también el avance de los acuerdos financieros, solamente estamos viendo uno de los elementos de la balanza general. Aquí nosotros necesitamos integrar ambas cosas dentro de la lectura, tener la mirada estereoscópica que nos permite el balance general. Y Hayek lo dice de una forma también diferente, pero los ingenieros avanzan como si no hubiera un problema de recursos y de obligaciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene el otro lado, y yo soy ingeniero, pero cuando uno tiene el otro lado de, o esto es por aporte equity, o es por deuda, entonces yo tengo claro cómo va a ser el ritmo también de la creación de las invenciones y las innovaciones. Pero eso lejos de haber sido un problema, era una virtud, porque al poder tener esa mirada doble, se crearon muchas más cosas. Bueno. Avanzo, y es, ¿qué está pasando, digamos, con este mundo cada vez más descentralizado? Fíjense ustedes que nosotros estábamos viviendo y todavía lo estamos viviendo, era de un momento a otro, pues la fuerza de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, ahí estaban los capitales, ¿cierto? JP Morgan, digamos que el gran centro financiero, y de un momento a otro, toda la invención de tecnología, pero sobre todo el circuito de desarrollo y de inversión en empresas tempranas, en empresas de riesgo, todo ese proceso que era como el mundo holandés, pero en California, que permitió, digamos, la apertura de un montón de barcos tecnológicos asociados por detrás en la posibilidad de múltiples acuerdos de financiamiento, nos creó un universo fintech. Y entonces, el día de hoy tenemos unos centros, digamos, de competencia financiera, que es adicionalmente un centro de competencia política, pero que además se está distribuyendo por el mundo, ¿cierto? Es este tema que ahora llaman Silicon Valley versus Wall Street. Y entonces vienen todos los amigos del Bitcoin, vienen todos los amigos del desarrollo de blockchain, las criptomonedas, y todo eso va sucediendo cerca de Asia, Satoshi y tal, y el mundo de California, pero porque el otro lado, mucho más metido en las reservas federales, los acuerdos con la banca europea, más lento, más relacionamiento político y tal, no va a ir a la misma velocidad ni con el mismo espíritu de oportunidad y descubrimiento de las nuevas cosas por hacer. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno empieza a mirar la diferencia es, el mundo tecnológico creó un montón de barcos y entonces no es gratuito. ¿Cómo es que los que tenían un énfasis en tecnología, los Elon Musk, los Jeff Bezos, los Bill Gates, todos los que ahora son las grandes empresas de la bolsa de valores, pues terminan siendo el músculo poderoso del sistema financiero, ¿sí? Y empiezan a tener, digamos, ¿por qué un hombre que es típico californiano como Elon Musk empieza a tener una influencia tan grande en los mercados de capital a punta de las afirmaciones que va a hacer o no frente a criptomonedas y cómo él también va a impulsar un poco
este debate sobre el nuevo mundo, el viejo mundo, el centralizado, el que necesita licencias, el que necesita unas regulaciones, el que solamente comprende una moneda nacional y no toda esta cosa integrada, fantástica que estamos teniendo. ¿Sí? Y esto no es algo que necesariamente sea de ahora, pero lo que pasa es que la filosofía se está volviendo, no ha vuelto con tanto poder. ¿Sí? Yo escuchaba al gran Héctor Ñaupari esta mañana pidiéndonos que retomáramos a nuestros intelectuales del siglo XIX, y eso hacemos nosotros aquí desde Colombia. Uno de los que admiramos mucho es Miguel Samper Agudelo, que efectivamente tiene un libro poderoso, un texto poderoso en contra de la banca central en Colombia, precisamente porque el siglo XIX, que venía de este espíritu de la bolsa de valores, la creación de sociedades anónimas, de finanzas a través de la suscripción de acciones, ¿cierto? No tan bancarizado, mucho más, digamos, sociedades mercantiles e incluso bolsas, un poco más en este tema de finanzas intercambiables, de sociedades mucho más catalácticas que las que después, digamos, el estatismo nos llevó en el siglo XX. Él ya estaba debatiendo este tema de la banca central. Entonces, las finanzas descentralizadas puede que hoy las estemos viviendo con un circuito distinto, ¿sí? Con un registro diferente en computadores, pero hace ciento y punta de años se hacían con telegramas, a punta de inscripciones en libros, y en ese momento eso era lo difícil, digamos, conseguir estos libros y tal. Poco a poco se volvió más complejo, pero eso ya hemos tenido. Lo voy a recoger solamente un pedazo de un texto en donde él se oponía a la banca central en Colombia, un pedazo de un texto. Dice: la traslación de la riqueza es un hecho completamente distinto del de su circulación. El primero, si eso, ¿cierto?, empieza vehículos y caminos. Es un hecho físico, así podemos expresarnos, son verdadero transporte. La circulación, palabra técnica en economía política, es el paso de unas manos a otras del derecho a la riqueza. Paso que se puede verificar con la más completa quietud de los objetos en que aquella consista. La riqueza, si se quiere usar de una misma expresión, circula por los caminos y los mares. El derecho a ella circula por el crédito. Un cargamento puede estar viajando de Neiva para Nueva York al mismo tiempo que el derecho a él, transmitido en Bogotá por una letra de cambio, estará viajando por medio de endoso en Hamburgo, París y Londres. Y quiero decir esto, es que estamos hablando del siglo XIX, 20 o 30 años antes de que termine el siglo XIX, y uno cuando escucha esto, mira esto, está diciendo, pero eso es como, eso está hablando del siglo XXI. Sí, esto lo podíamos hacer con tokens. Pues se podía hacer antes, porque lo que cambió no fue la tecnología, fue la filosofía. Y detrás de esta filosofía era la filosofía de un mundo cosmopolita, descentralizado, ¿cierto? Donde podía la gente entender que una cosa es que fuera y exportáramos bienes, por ejemplo, entre Colombia y en Perú, pero los derechos de la riqueza de esos bienes, la factura y tal, podrían estar viajando de Singapur a Surinam. Y son cosas que permiten intercambios y cooperaciones pacíficas mucho más profundos en nuestro planeta. Entonces, el momento es que estamos recuperando ese debate, y aquí es donde nosotros creemos podemos estar mirando temas interesantes. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Dice Hayek: dinero no es un sustantivo, sino un adjetivo. Esta es una idea poderosa de Hayek, especialmente para estas épocas en donde pareciera que tenemos múltiples monedas, criptomonedas, activos digitales y ese tipo de temas, y es recuperar la visión de, no, es que el Bitcoin, las cosas tienen distintos niveles de dinero, ¿sí? El bolívar no es un dinero, por más de que quisiera Maduro, porque ser dinero no es lo que diga el gobierno, sino lo que la gente quiera reconocer en términos de liquidez para su intercambio, ¿cierto? Y ahí va a haber muchas más cosas. Bueno, no quiero ir. Viene un tema, y entonces aquí viene una cosa que va a ser impresionante en términos de este intercambio en el mundo fintech, pero que la gente de pronto le va a parecer como una cosa novedosísima. No lo es tanto, lo que pasa es que la posibilidad tecnológica es parte de esa promesa, y es cómo vamos a pasar del intercambio de información al intercambio de propiedad, al intercambio de valor, y eso es lo que está sucediendo. Y eso lo que nos va a llevar es que
nubifiquemos los contratos y esas relaciones en Internet empiecen poco a poco a pesar más que las leyes nacionales. Y si los liberales no entendemos cómo debemos acelerar esa dinámica, vamos a quedar siempre frustrados por lo que no hace el gobierno de tal país en tal parte del mundo. No, yo hago parte de una red con una comunidad que tiene unas hipótesis, que tiene una forma de intercambio de valor, ¿cierto? Que tiene unos protocolos, tiene unas conductas, y eso con las otras posibilidades, no voy a decir de los metaversos, pero eso lo estamos viviendo. Les voy a mostrar ahorita más adelante un ejemplo de ese tema. Pero quiero recoger este pensamiento de Hayek para entender un poco, porque aunque parece complicado y técnico, lo que va a hacer es todo lo contrario, ¿sí? Recoge Hayek en su texto del uso del conocimiento y la sociedad, dice: la civilización avanza ampliando el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar en ellas, sin pensar en ellas. Entonces, lo que sucede es que entre más descubrimos como sociedad en general las cosas, no sabemos cómo es este proceso, digamos, en términos del intercambio a través de Zoom, pero entre más cosas hacemos sin que sepamos conscientemente cómo se hace, vamos a tener una sociedad mucho más civilizada. Y ya tenemos que empezar a apuntar, ¿sí? Paso, 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 que me estoy quedando ahí. Quiero cerrar con este último ejemplo, ¿cierto? Dice, voy a cerrar con la cataláctica. La cataláctica es una teoría praxeológica, ¿sí? Y Friedrich Hayek utiliza el término cataláctica para describir el orden provocado por el ajuste mutuo de muchas economías individuales en un mercado. Empoderarnos hacia el mundo más cataláctico es parte también de la tarea liberal. Hayek no estaba satisfecho con el uso de la palabra economía porque su raíz griega se traduce como gestión de hogar. Implica que los agentes económicos, ¿sí?, poseen objetivos compartidos. Trabajó el término catalaxi, de catalazo, que significa intercambiar, admitir en comunidad y cambiar de enemigo a amigo. Entonces, el espíritu liberal, digamos, en términos de mi relación de poder, no hacerle daño al otro, que no me lo hagan, también tiene que tener un espíritu de facilitar. No solamente es la virtud de lo negativo, la virtud también tiene que llevarnos a hacer cosas positivas entre los demás, poder hacer que mi enemigo sea mi amigo a través de podernos reconocer mutuamente como sujetos de intercambio. Y eso es una sociedad que va a ser mucho más cataláctica. Cierro con el ejemplo que quería darles, que ya se me fue un poquito el tiempo, y es, miren ustedes el cambio que está haciendo para cosas prácticas este mundo fintech más cataláctico. En Colombia, Buda.com, que dicho sea de paso, cuña, también está en Perú y en Chile y en Argentina y varias partes de América Latina, trajo un stablecoin que se llama USDC, el US Dollar Coin. En Colombia no se puede tener cuentas en dólares, como en otros países, no hay flexibilidad, no hay dolarización, pero tampoco hay semidolarización. En Colombia no se puede abrir una cuenta en dólares. Pero a través de Buda, los colombianos hoy podemos tener un token, ¿sí?, que es estable con el dólar. Y entonces, sin necesidad de hacer cambios legales, sin necesidad de hacer cambios constitucionales, los colombianos hoy podemos tener nuestra liquidez en un activo similar al dólar o que se comporta parecido al dólar sin tener que haber pasado por el debate político del Congreso, de la Asamblea Constituyente, de la dolarización. Implementar el uso de stablecoins asociados al dólar puede ser una tarea mucho más fácil para alimentar la dolarización de América Latina que tratar de mover partidos políticos liberales que alrededor de todo el continente nos lleven a una sola moneda común llamada dólar. Las stablecoins y el blockchain puede hacer eso mucho más, y entonces vamos a pasar de la desnacionalización del dinero a la desnacionalización de la ley vía las posibilidades que desde blockchain y los contratos se tienen, ¿sí? Lo que queremos es un orden de mercado espontáneo, utilizar el conocimiento de todos los participantes. Los objetivos a los que recibe son particulares, pero de todos los participantes en su diversidad y polaridad. Lo que queremos es un mundo de gente despierta, activa, descubriendo, empoderada. Eso es, en el fondo,
una sociedad cataláctica. No basta la lucha contra el socialismo, no basta la lucha contra el colectivismo, no basta la lucha contra la planificación centralizada. Tenemos que asumir el desafío de construir un orden cataláctico global. Es más que un universo fintech, es la sociedad global cataláctica. Muchas gracias.